Ya. Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes. Es para nosotros una bendición el poder volver a llegar hasta sus hogares de esta manera. Hoy día domingo, nos sentimos gozosos de poder llegar a través de este medio. Como iglesia seguimos con las cosas que tenemos aquí en Estados Unidos de lo que está pasando con el coronavirus. No sé si en algún tiempo vayamos a estar mirando este video, pero eso es lo que está pasando con nosotros. Les pedimos de favor de que obedezcan las reglas, ¿no? Se nos acaba de confirmar aquí en el estado de Lake, en la parte de Lake County, que acaban de morir más personas. Yo creo que Dios nos habla. Yo creo que a cada día tenemos que ser obedientes. Recordemos que Dios le habló a Noé y le dijo que iba a llegar el diluvio. Le habló en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, a Lot, y así sucesivamente pasan muchas cosas. Entonces seamos obedientes a eso, ya que Dios nos llama la atención de alguna manera u otra, y pues después no estemos preguntándole al Señor que pues por qué nos pasan las cosas a nosotros cuando no estamos obedeciendo, ¿no? Recuerde que es más importante la obediencia que el sacrificio. Y en esta mañana me gustaría compartir con ustedes la palabra que el Señor puso para nosotros en esta semana. Creo que ha sido una semana fuerte, una semana difícil para todos nosotros, porque muchos de nosotros estamos en las casas, ¿no? Y es un tiempo donde podemos estar como familia. Muchas veces como familia llegan esos momentos, esos ajustes familiares que les llamamos, ¿no? Perdónenos porque empezamos esta vez tarde. Trataremos de no empezar tan tarde. Pero gracias a Dios que el Señor es bueno, ¿no? El tema de hoy le hemos titulado la adopción perfecta. Y una de las cosas para empezar con mi introducción, no sé cuántos de ustedes hayan conocido al presidente de los Estados Unidos. Fue el presidente número 38. Su nombre era Gerald Ford. Este presidente fue un presidente que estuvo viviendo unos tiempos difíciles cuando Estados Unidos estaba en los años 76, ¿no? Y saqué esta información acerca de él en Wikipedia. Dice: Ford se encontró ante el peor panorama económico desde la Gran Depresión de 1929. Durante sus años en la presidencia, el país entró en recesión y hubo una creciente inflación. Creo que cuando este presidente estuvo en los Estados Unidos, fue un tiempo difícil para él. Y me gustó adoptarlo de esta forma porque me gustó usarlo como información. No sé si alguno de ustedes lo conozca, pero cada presidente ha tomado un punto importante en la vida de cada estadounidense, y creo que cada uno de ellos tiene un reto. Por decir, el presidente que tenemos ahorita con nosotros, yo creo que con esto, con todo lo que está pasando el coronavirus, va a ser algo, yo creo que va a venir una economía difícil. Creo que en un par de meses estaremos sufriendo lo que ahorita está pasando, ¿no? A nivel nacional en Estados Unidos. Y estaba leyendo y dice que este presidente había nacido, pero el nombre de él no era Gerardo, no, Gerald. El nombre que él usó como presidente era Gerald Rudolph Ford Jr., nacido con el nombre, o sea que su nombre era Leslie King Jr. Y a donde voy es, me gustó este presidente porque para que este hombre haya llegado a la presidencia tuvo que tener, hubo alguien que lo adoptó.
según la historia, su padre lo dejó a los 6 meses, o hubo una separación ahí a los 6 meses, ¿no? De su papá y de su mamá. Pero podemos ver en la historia que este hombre fue adoptado y tuvo ese padre, y ese padre lo llevó, me imagino que fue de influencia para él, ¿no? Este presidente perteneció a los Eagle Scouts, a los Boy Scouts, jugaba fútbol americano, era la estrella de los Wolverines, ¿no? Entonces, podemos ver que para que una persona llegue a tener todo ese tipo, podríamos decir, de victorias, es porque hubo alguien que lo influenció. Y eso es de lo que me gustaría hablar en esta mañana, cómo el Señor, cuando viene con nosotros, la palabra de Dios dice que fuimos comprados a precio de sangre. Y cuando Jesucristo pagó el precio por nosotros, ¿no? En la cruz, y murió por nuestros pecados. Y uno de los puntos importantes que tenemos que ver es, la Biblia dice que pagó el precio de muchos, no dice que pagó el precio de sangre de todos, ¿no? Y es donde muchas veces como personas nos podemos confundir, donde pensamos que Cristo pagó el precio de toda la gente, ¿no? Pero la Biblia, sin embargo, no dice eso. La Biblia dice que pagó el precio de muchos, no de todos. O sea, hay una diferencia entre muchos y hay una diferencia entre todos. Cuando hablamos de todos, estamos hablando de todos, ¿no? Cuando estamos hablando de muchos, es unos cuantos de los todos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y una de las cosas que podemos ver cuando usted y yo estábamos por ahí o andábamos viviendo, Romanos 7:14, no sé si usted tenga su Biblia ahí a la mano. Me gustaría que pudiera usted abrir su Biblia, pudiera apuntar los versículos, porque creo que es importante que usted apunte los versículos, que usted pueda memorizárselos si usted puede, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a beneficiar después. Y ahorita le voy a explicar. Dice la palabra de Dios que usted y yo habíamos sido vendidos al pecado. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. O sea, eso lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Dice, yo soy carnal. O sea, estamos hechos de carne. Todo esto que usted ve es carne. Recuerde que el hombre tiene 3 partes. Usted es alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando usted y yo tratamos de venir, de llegar a la presencia de Dios de una forma carnal, no podemos, porque aún la misma palabra de Dios dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, está hablando de espíritu, no está hablando de carne, ¿no? O sea, y el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, todos nosotros éramos pecadores. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que éramos pecadores, mas Dios en su amor, en su misericordia, vino y nos abrazó, ¿no? Y en lo que usted y yo estábamos en ese pecado, y lo triste muchas veces es que cuando llegamos a la iglesia, muchas veces mucha de la iglesia sigue viviendo de una forma carnal, por decirlo así, o vive siguiendo una vida llena de pecado. Inclusive yo conozco muchos hermanos o que se dicen llamar ser hermanos, o que pretenden ser hermanos o simpatizantes del evangelio, vaya. Pero cuando la palabra de Dios viene y nos confronta y nos podemos ver tal cual somos, nos podemos ver de la forma que Dios nos quiere llamar, de la forma que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Aún la misma palabra de Dios en Efesios 2, capítulo 1, dice la palabra de Dios así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora, yo sé que estos versículos, tal vez usted es cristiano, usted tiene años de cristiano, usted se lo sabe de memoria, usted sabe todo esto, ¿no? Pero simplemente quiero agarrarlo como base esto para decirle a dónde yo quiero llegar, o qué
cómo es lo que Dios quiere, esa transformación en nosotros a nivel personal. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es un punto importante. Si usted pone atención en este versículo, está hablando de desobediencia. Ahorita estábamos hablando de obediencia con todo esto, lo que está pasando en Estados Unidos con lo del coronavirus, que no salgamos, que se nos está dando la cuarentena. Y podemos ver cómo mucha gente desobedece a eso, ¿no? Entonces, Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, eso quiere decir, mi amado hermano, que tú y yo antes de llegar a Cristo, antes de que recibiéramos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, o sea, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a ofrecernos vida, nos abrazó, nos recibió, ¿verdad? Y nos llevó a la presencia del Padre a través de su sacrificio. ¿Por qué? Porque el mismo pecado nos había matado. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Romanos capítulo 7, versículo 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el mismo apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, decía, mira, ¿sabes qué? Es que cuando vino la ley, la misma ley me mató. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice en el libro de Santiago que nadie puede cumplir la ley. Dice que si tú tratas de hacer la ley, Santiago dice que si tú fallares en uno de sus mandamientos, dice que te haces culpable de todos. O sea, lo cual quiere decir que la salvación nunca la vas a poder obtener si tú tratas de cumplir la ley. Aun si quieres llegar al cielo por obras, nunca lo vas a conseguir, porque la salvación no funciona así. La salvación solamente Cristo Jesús la da, y solamente Él es el único que puede perdonar pecados. Inclusivemente ahorita estamos recibiendo un memo, como le llamen, y donde dijo el líder de la Iglesia Católica, ¿no? En Roma, dice, ¿sabes qué? Es que yo perdono a todo el mundo de sus pecados. Pero sin embargo, cuando tú vienes a la Biblia, tú te das cuenta y tú puedes ver que nadie puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Jesús. El único que nos puede perdonar todas nuestras iniquidades es solamente Jesús. Y por esa razón tú y yo sabemos que todos nosotros, miremos lo que dice 1 de Timoteo 1:8. Y me gusta este versículo porque es un versículo que nos confronta tanto como iglesia o como a las personas que nos están escuchando, y es donde tú y yo podemos venir de una forma autoexaminarnos y podemos ver lo que está pasando en nuestras vidas. 1 de Timoteo 1:8, si gusta acompañarme, es 1 de Timoteo 1:8, dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿En qué forma es buena? Bueno, es buena porque dice, si uno la usa legítimamente. Ahora, ¿cómo podemos usar la ley de una forma buena? Bueno, después lo dice, ¿no? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea que cuando tú viniste a los pies de Jesús y Jesucristo te perdonó, o sea, pasas a ser de ese justo que habla la Biblia, ¿no? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Ponga atención en esto. Estamos leyendo 1 de Timoteo 1:8, ¿no? Dice, sino para los transgresores
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la ley fue puesta para todos ellos, y usted y yo, si antes vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, como dice la palabra de Dios en Efesios, ¿no? El versículo que acabamos de leer, dice que vivíamos en ese tiempo y hacíamos lo que el mundo nos pedía, y muchos vivían. Y lo triste de todo es que sabe que muchas veces uno llega a la iglesia y conocemos gente en la iglesia que sigue viviendo igual, sigue haciendo sus mismas cosas, llega a la iglesia el domingo, tal vez se arrepiente, pide perdón, para la siguiente semana vuelve a vivir lo mismo. Pero la palabra de Dios es clara, y dice, mire, ¿sabes qué? Dice, no te engañes, dice, Dios no puede ser burlado. O sea, la misma palabra de Dios dice que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿no? Omnipotente, que es todopoderoso, que Él tiene todo el poder, la fuerza es de Él. O sea, no hay nada que lo detenga. Él es omnipresente, Él donde quiera está. Entonces, si Él donde quiera está, eso quiere decir que si tú y yo como personas estamos viviendo de una forma desagradable, entonces eso quiere decir que vamos a ser juzgados conforme a la ley. Porque no conforme a la gracia, sino conforme a la ley. Porque recuerda, estamos leyendo en 1 de Timoteo 1:8, dice, porque sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Entonces, si tú y yo somos justos, eso quiere decir que vamos a vivir conforme a los mandatos que Dios nos ha dado. Vamos a seguir lo que Dios nos ha ordenado. Y cuando llegamos tú y yo, cuando venimos y nos podemos parar en esa brecha, como decía Ezequiel, ¿no? Dice, busqué varón que se parara en la brecha, dice, y intercediera por el pueblo. Dice, pero no lo encontré, dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que Dios estaba buscando un hombre que fuera justo. Dios estaba buscando un hombre que amara a Dios. Aún en la palabra de Dios, en el libro de Job, dice que Job era un hombre justo. Entonces, eso quiere decir que cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesús, Cristo nos salvó. Pero el punto importante es el que yo te quiero hablar ahorita. Muchas veces cuando tú y yo llegamos con el Señor, muchos de nosotros no sabíamos nada. De hecho, nosotros no sabíamos ni cómo adorarle. Muchos de nosotros inclusive no sabíamos ni cómo orar, ¿no? ¿Por qué? Porque fue algo que no se nos impuso, fue algo que no lo sabíamos hacer, porque de hecho ni lo practicamos. Muchos de nosotros lo único que sabíamos hacer éramos maldicientes, mal hablados y todas esas cosas, ¿no? que uno hace en el mundo. Pero yo estaba leyendo la escritura en esta semana y pude ver cómo Dios a cada uno de nosotros nos ha traído de muerte a vida, ¿no? De la oscuridad a la luz. Y Santiago dice que nuestro Dios es el Padre de las luces. Y aún inclusivemente Él dijo que cuando tú tenías una luz o una lámpara, la ponías en la mesa para que alumbrara, ¿no? Todo el cuarto. Dice que no la escondías. Entonces tú y yo somos hijos de luz. Tú y yo no podemos andar en tinieblas. Tú y yo no podemos actuar como el mundo actúa. ¿Por qué? Porque podemos, pero no debemos. Y es el punto que yo quiero tocar ahorita. Yo creo que cuando Cristo se fue, porque Cristo no está en la tierra, lo podemos ver con la Biblia, ¿no? Él dejó, y ahí entra un punto importante donde tú y yo como iglesia, hay ciertos líderes en algunas iglesias que se hacen llamar los vicarios de Cristo. Ahora yo no sé si usted conoce la terminología vicario.
Vicario es alguien que usted deja en lugar de, por decir, si yo me voy y dejo a mi hijo de encargado en mi casa, él es un vicario, ¿no? Por así decirlo, como un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando Cristo se va, estas personas dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo soy el vicario, ¿no? Entonces, yo creo que el vicario es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está, pues, en la tierra, ¿no? Creo que Él es el que está ahí, y es el punto donde yo quiero llegar, ¿no? Dice que somos hijos de Dios por la adopción del Espíritu Santo. Entonces, un punto importante que quiero llegar aquí es que el Espíritu Santo nos adoptó. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hablar cada día a cada vida, quiere hablarle a cada persona. Romanos 8:15, y me gustaría abrir mi Biblia porque vamos a estar ahí mirando Romanos. Y es una de las cosas que yo le recomiendo a usted, amigo, que nos escucha, hermano. Si usted quiere aprender buena doctrina, lea el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene muy, muy buena doctrina. Creo que si usted como cristiano, usted no sabe qué leer, pues lea Romanos y se va a dar cuenta de que tiene mucha doctrina buena. ¿Por qué? Porque era el apóstol Pablo, ¿no? Y dice Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, yo me puse a buscar qué significaba adopción. Y me encontré esta información, dice adopción, de latín adoptio. Adopción es la acción de adoptar. El verbo hace referencia a recibir como hijo al que no lo es biológicamente, con el cumplimiento de diversos requisitos y obligaciones que establece la ley. Ahora, eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, el Espíritu Santo nos adoptó. Ahora, como hijos adoptivos, tenemos responsabilidades. Yo creo que todos los padres que adoptan personas, que adoptan hijos, yo creo que cuando el hijo adoptivo llega a la casa, hay responsabilidades que hacer. Inclusivemente, aun cuando somos hijos, tenemos esas responsabilidades, ¿no? A muchos de nosotros se nos pone a limpiar el baño, se nos pone que a trapear, se nos pone que a barrer, se nos pone que hacer todas esas cosas, ¿no? Que hacemos en las casas, tender nuestras camas, ¿no? No podemos conquistar las naciones si ni siquiera sabemos tender nuestra cama, o si no somos organizados en ni siquiera bolear nuestros zapatos, ¿no? Entonces, como hijos adoptados tenemos responsabilidades, y una de ellas es evangelizar, hacer uso de nuestros dones, que es un punto importante en las iglesias, ¿no? Hay muchos hermanos que no sabemos, que no sabemos cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, ¿no? Tenemos hermanos en las iglesias que tienen 20 años, 30 años, 40 años de ser cristianos, y no saben cuál es el talento que Dios les ha dado, no saben cuál es el don que Dios les ha dado. Bueno, la palabra de Dios dice que a cada uno de nosotros se nos dio un don, se nos dio un talento. Y es bien triste cuando llegamos a las iglesias y nuestras iglesias no pueden ser confortadas, nuestras iglesias no pueden recibir ese refrigerio, porque muchas veces nosotros como personas, cuando el Espíritu Santo vino, nos adoptó, y el Espíritu Santo nos quiere llevar a ese lugar, nos quiere llevar hacia ese manantial, podríamos decirlo, porque en la presencia de Dios hay libertad, porque en la presencia de Dios hay paz, hay vida eterna. Y muchas veces como cristiano no podemos hacernos cargo de esas responsabilidades. Otra de las cosas es
orar unos por los otros, ¿no? Es triste llegar a nuestras iglesias y la gente tiene una apatía, la gente tiene, no tiene este deseo de orar, ¿no? Entonces, yo me pregunto muchas veces como pastor y digo, bueno, realmente cómo podrá sobrevivir la iglesia hasta la venida de Cristo, ¿no? Que sería un punto importante de tomar, sería un punto de que tú y yo como persona nos sentáramos y cuando yo vengo y estudio la palabra de Dios y me doy cuenta de que el Espíritu Santo viene y me adopta, y te voy a llevar ahorita ahí, no te desconectes, ve, ¿por qué? Porque es importante poder ver por qué el Espíritu Santo quiere hacer eso en nuestras vidas. Otro de las responsabilidades que tenemos es traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿no? ¿Cuántas veces yo como pastor, yo me veo como pastor, yo veo la iglesia donde yo soy pastor, eh, uno como pastor necesita que la iglesia sea cumplida en sus diezmos y sus ofrendas. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a tener dinero para pagar la renta del local. Y si no hay dinero para pagar la renta del local, pues nos van a sacar, ¿no? Y si nos sacan, pues la iglesia se va a deshacer. Entonces todo es bien simple. Yo creo que la palabra de Dios muchas veces es tan simple que el hombre la hace tan difícil de entender, pero leyendo aquí la escritura me doy cuenta de que todos nosotros tenemos muchas responsabilidades. Una de ellas es limpiar, trapear, arreglar el templo donde nos reunimos. Y muchas veces eso se hace tan difícil, se hace tan cansado, se hace tan... en los tiempos de hoy, muchos de los hermanos a nivel mundial no quieren llegar a la iglesia, otros se molestan porque de la forma que predica el pastor, otros se molestan porque la iglesia no los saluda, otros se molestan por tantas cosas, mis amados, que uno como cristiano se puede enojar. Yo simplemente a la iglesia donde yo soy pastor les digo, ¿sabes qué? La iglesia es como un hospital, en el hospital llegan cojos, llegan mancos, llegan cortados, llegan paralíticos, de todo llega a la viña del Señor. Y muchas veces nosotros podemos ver esa necesidad en la iglesia, pero lo importante es que cuando la gente llega a la iglesia, el Espíritu Santo quiere sanar a la gente. El Espíritu Santo quiere llegar a ese punto donde Él pueda traer sanidad a tu vida. Yo le voy a decir una cosa y lo repito nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo pagó precio de nosotros en la cruz del Calvario y nos perdonó. Pero dice su palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, dice que Él ascendió al cielo, ¿no? Dice que Él está a la diestra del Padre. Entonces Él dejó un vicario y ese vicario es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te adoptó si tú recibiste al Señor Jesucristo. Y es el que te quiere llevar a esos manantiales. Y me gustaría leer Romanos. Si usted tiene su Biblia ahí, vaya conmigo. Estamos en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo desde el 8, ¿no? Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces eso quiere decir que yo no puedo agradar a Dios si estoy viviendo en la carne. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, si usted va conmigo, me gustaría poner en énfasis en Romanos 8 y me gustaría estar un poco ahí para poder discernir lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere en esta mañana llevarnos a ese punto, ¿no? Si usted observa el versículo 2, notemos que primero está hablando, dice, porque la ley del Espíritu de vida. Entonces, notemos cómo en el versículo 2 habla del Espíritu de vida, ¿no? O sea que es el Espíritu Santo, amén. Dice que es el Espíritu de vida. Ahora, si usted va conmigo al versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios. Entonces,
Ahí se hace la segunda mención al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Entonces primero es el Espíritu de vida y después es el Espíritu de Dios, pero al final es el mismo, ¿no? Dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después viene el punto número 3, ¿no? Dice, si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? El Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo es igual que el mismo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces se le nombra con un tercer nombre, pero al final es la misma persona, ¿no? Estamos hablando, por decir, si yo me llamo Elías, en el castellano soy Elías, en inglés soy Elijah y en el hebreo soy Eliau, ¿no? Pero al final soy el mismo Elías, ¿no? ¿Sí me está entendiendo? Entonces es el punto cuando tú y yo venimos, pero una de las cosas que podemos ver en esto es que cada uno de los nombres que el Espíritu Santo tiene algo muy peculiar. Por decir, el espíritu de vida. Entonces, cuando tú vienes y tú hablas del espíritu de vida, este hermano tiene que estar vivo, ¿no? Este hermano tiene que estar vivo, este hermano, ¿cómo es un vivo? Un vivo se mueve, un vivo habla, un vivo actúa, un vivo piensa, un vivo hace tantas cosas, ¿no? El muerto no hace nada, no se mueve, ¿no? Entonces, si tenemos el espíritu de vida, tenemos que tener vida y tenemos que tener vida en abundancia, pero no estoy hablando de esa vida mundana, estoy hablando de esa vida espiritual. Entonces, viene y dice que el espíritu, también el espíritu de Dios. Entonces, si yo soy el templo, mi cuerpo es el templo y el espíritu de Dios está dentro de mí, entonces yo no puedo andar en los deseos de la carne. Yo no puedo estar actuando como la gente de afuera actúa, no, yo tengo que actuar como un verdadero cristiano. Y después menciona el Espíritu de Cristo. Una de las cosas importantes es que cuando antes de que nuestro Señor ascendiera al cielo, le mandó a los apóstoles, que es muchas de las veces que yo hablo con las iglesias y creo que las iglesias primitivas no es lo mismo que las iglesias de hoy. En las iglesias de hoy, inclusivemente con nuestra iglesia, yo hablaba, ¿sabes qué? Hemos perdido ese respeto, hemos perdido inclusivemente aún en nuestras santas cenas, ¿no? El niño anda corriendo, el niño brinca, el niño interrumpe, el niño hace esto, el niño hace el otro, y el papá no se mueve para nada, ¿no? Llegamos tarde al culto, no nos importa si tenemos que hacer en la iglesia algo, no llegamos, se nos pide que cooperemos con algo, no queremos cooperar, nos estamos quejando. Si la iglesia te dice, mira, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes? Vamos a aportar para esto, vamos a aportar para lo otro. Nos da dolor aportar y cuando andábamos en el mundo no se nos hacía dolor comprar un cartón de cerveza, ¿no? Y dárselo a nuestros amigos. O comprarle las arracheras y invitar a toda la palomilla, invitar a todo el barrio, como usted le quiera llamar, ¿no? Invitar a todos sus amigos que jugaban fútbol con nosotros y les dábamos de comer, ¿no? Y los manteníamos bien. Pero ya venimos a los pies de Jesús, venimos a la casa del Señor donde el Espíritu Santo nos adoptó y nos trae. Y sin embargo, no hacemos lo que deberíamos de hacer. Y después ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15, si usted va conmigo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, punto número 1 era espíritu de vida, después espíritu de Dios, espíritu de Cristo y el espíritu de adopción, que al final es el mismo, es el Espíritu Santo, amén. Pero esos son sus cuatro, podríamos decir, esa una de sus cuatro características que él tiene. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo hacer? Dice que él es el que nos hace clamar Abba Padre. O sea, papito lindo, ¿no? Yo tengo 2 hijos, tengo un hijo, tengo una hija, y hay algo que como padre nos gusta. Yo no sé cuántos de ustedes tengan hijos o cuántos tengan hijas, pero cuando tú tienes los dos te das cuenta que hay una gran diferencia cuando los dos te hablan. No es que a uno lo ames más, no estoy diciendo eso, pero cuando tu hijo te habla te dice, hey, papá, o no sé dónde eres tú, de qué nacionalidad seas, pero donde yo soy,
A mí mi hijo me dice papá, no papá. Pero cuando tu hija viene y te dice y te habla y te dice papi, ¿no? Entonces como que eso te enternece, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Cuando viene el espíritu de adopción a tu vida, dice que Él nos hace clamar. Ahora, una de las cosas que cuando tú lees y buscas el significado en el diccionario, clamar significa gritar, dar voces, pedir ayuda. Y es triste llegar a las iglesias, y muchas de las iglesias no se dan cuenta que el Espíritu Santo los adoptó. En nuestras iglesias no hablamos del Espíritu Santo. Y el hermano sigue viviendo su vida desordenada, su vida como él la quiere vivir, pero el Espíritu Santo es el que vino y me adoptó. Ahora, si el Espíritu Santo me adoptó, es porque Él quiere que yo pueda escuchar su voz. Muchos dicen, no, es que yo voy a escuchar la voz de Cristo. Sí, después de que recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y el Señor te trajo a sus pies, sí, el Señor Jesús habló a tu vida y el Señor Jesús te salvó, y el Señor Jesucristo pagó precio de sangre por ti. Pero también si tú vas conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios así. Dice Hechos capítulo 1, versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso fue cuando el Señor Jesucristo se fue. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. O sea, cree que eran ángeles, ¿no? Perdón. No se sabe si era Miguel, el arcángel Miguel, o si era Gabriel, o pues nosotros no me gustaría meterme ahí. Ese trabajo dejémoselos a los exégetas. Yo soy pastor y el Señor me envió a predicar, pero vemos que el Señor Jesús es versículo 1:11, ¿verdad? De Hechos 1:11, seguimos en Hechos. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá. Entonces, lo cual me está diciendo que Jesucristo se fue. O sea, Jesucristo se fue no porque Él quisiera irse. Yo creo que Jesús siempre quiere estar en la iglesia, y de hecho el Espíritu de Jesús está en la iglesia, pero Jesús mismo, su cuerpo, su personificación está en el cielo. ¿Por qué? Porque si usted le gusta leer su Biblia, o si usted ha leído la Biblia, yo no sé si usted se acuerda cuando Esteban lo escogieron, ¿no? Para que fuera uno de los que se servían a las mesas. Y dice que se buscó a Esteban, que era un hombre lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice que se busca a Esteban, ¿no? Y dice que Esteban empieza su predicación y le empieza a hablar al pueblo, ¿no? Y le dice, miren, ¿saben qué? Y empieza por el padre Abraham, ¿no? Que Dios había escogido a Abraham y que Dios lo había llevado que lo había llamado a una tierra nueva. Y después se va con los patriarcas, con los hijos de Jacob, ¿no? Con las 12 tribus, y después de ahí se va con Moisés, y al último llega y dice, mira, ¿sabes qué? Este Jesucristo que se nos había prometido, ya Dios lo mandó, pero dice, ustedes mismos lo han matado. Y Él le dice al pueblo, ¿no? Al mismo pueblo que le está oyendo, dice, vosotros sois como vuestros padres. Dice, porque siempre resistís al Espíritu Santo. O sea, que nos encontramos ahí en una controversia. ¿Cómo es posible que esta gente estaba esperando al Mesías, pero a la misma vez no quería al Mesías? Lo mismo pasa muchas veces en las iglesias de hoy. Estamos esperando que Jesús nos hable, estamos esperando que Jesús haga con nosotros maravillas, pero no somos obedientes. Pero no nos gusta orar, no nos gusta ayunar, no nos gusta hacer nada. Y sin embargo vemos ahí es donde el Espíritu Santo viene, y el Espíritu Santo nos adoptó, o sea, nos abrazó, nos llevó a ese lugar. Cuando Cristo Jesús nos abrazó en la cruz del Calvario, dice que Él nos dio salvación, y Cristo nos salvó, y Cristo nos abrazó, amén.
Y dice que Cristo, cuando Él se va, no nos deja solos, nos deja un consolador, nos deja alguien que nos adopta. Y me gustó esa terminología que usa la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tal vez tuvimos una infancia triste, una infancia donde nuestros padres no estuvieron ahí, o tal vez los tuvimos, pero nuestros padres no nos pudieron dar más de lo que algo que a ellos se les había dado. Y tú no puedes dar algo que tú no tienes. Tú no puedes ser una persona cuando no te enseñaron a ser esa persona. Yo creo que el Espíritu Santo en esta mañana a nivel iglesia, amado amigo, amado hermano que me estás escuchando, el Espíritu Santo te ha adoptado y el Espíritu Santo te quiere guiar. Estábamos hablando de Hechos capítulo 7 cuando Esteban lo iban a matar. Bueno, de hecho lo estaban matando y dice que él está predicando y dice, ¿sabes qué? Dice, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. Les hace ese énfasis, ese paréntesis a los que lo están escuchando en Jerusalén, ¿no? Y si tú haces, si tú recuerdas la historia, o si tú has leído el libro de Génesis, o si tú has leído el libro del Éxodo, o el Pentateuco, como tú le quieras llamar, te das cuenta de que Dios siempre quiso hablarle a su pueblo, y Dios quería hablarle a su pueblo a través del Espíritu Santo, pero sin embargo ellos le rechazaron. El Espíritu Santo los quería adoptar, el Espíritu Santo los quería llevar de ese lugar donde había tinieblas, de ese lugar tenebroso, a ese lugar donde había vida eterna, pero sin embargo ellos no quisieron. Muchas veces nosotros como cristianos, cuando Cristo ya pagó el precio de sangre por nosotros, el Espíritu Santo nos quiere llevar, como dice el apóstol Pedro, a esos lugares donde tengamos ese refrigerio delante de la presencia de Dios, pero seguimos viviendo nuestras vidas desordenadas, nuestras vidas llenas de mentiras, y lo único que nos espera al final tal vez es la muerte, y la muerte espiritual. Y recordando Hechos capítulo 7, Esteban dice que antes de morir él, dice, veo el cielo abierto, ¿no? Y dice, y veo a Dios, dice, y veo al Hijo del Hombre. Leámoslo. Hechos capítulo 7. Versículo 55. Vamos a leerlo desde el 51. Estamos Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Le está hablando al pueblo judío, ¿no? Y vemos que él usa dos terminologías, ¿no? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ¿no? Usa esas tres terminologías y ¿sabes qué? Tu cerviz es dura, ¿por qué? Porque no te doblegas, tu corazón es duro, porque también nadie puede entrar ahí, y de oídos. Y de hecho eso lo había profetizado Isaías, ¿no? Isaías, Dios le dice que el Espíritu de Dios le habla y dice, bueno, dice, ¿quién irá por nosotros? Y dice Isaías, bueno, dice, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y Dios le dice a Isaías, ¿sabes qué? Dice, ve, dice, y engrosa el corazón de este pueblo, dice, para que viendo no vean, y para que viendo no oigan, dice, y yo no los sane, ¿no? Entonces muchas veces tú y yo venimos a los pies de Jesús, y Jesús ya nos trajo, ¿no? Y el Espíritu Santo quiere llevarte. El Espíritu Santo es el que está en ti, el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra, es el vicario, ¿no? Y quiere llevar al pueblo a ese manantial de agua fresca, y muchas veces como pueblo no lo queremos. Repito, el versículo de Hechos, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, que es un punto importante, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios.
Imagínese usted ese momento, ¿no? A Esteban lo están matando, ve la gloria de Dios. Dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dijo, y he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y me gustaría hacer un énfasis cuando él usa la terminología el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesucristo se hizo llamar, o Jesucristo se puso el Hijo del Hombre, o se hacía llamar el Hijo del Hombre, más bien dicho, para enseñarnos esta porción de la Biblia, para hablar a nuestras vidas y para que pudiéramos ver que Él iba a estar en el cielo cuando Él había dejado al Espíritu Santo. Si usted gusta acompañarme al libro de Mateo, vamos a estar ahí en Mateo un rato, como 3 versículos, tal vez 4. Mateo 8, versículo 20. Dice, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y luego después el versículo 20 dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre y dice, ¿sabes qué? Todas estas cosas o todas estas personas tienen lugar de donde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene. Ahora si va conmigo al libro, ahí mismo en el capítulo 9, versículo 6. Vamos a leerlo desde el 9:3. Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? Que es un punto importante que quiero hacer en esta mañana aquí. Yo creo que Dios nos está hablando y yo creo que Dios está hablando a tu vida. Si tú miras, si nos estás visitando, si estás mirando, pero te decía precisamente, no sé si hoy en la mañana o ayer, uno de los líderes de la Iglesia Católica dijo que él perdonaba a todo el mundo, ¿no? Los pecados. Yo creo, lo repito, nadie puede perdonar pecados del mundo. Podemos perdonar al que nos ofende, porque nos ofende. Es un mandato que nos dejó Cristo, ¿no? Dice que si no perdonamos, no seremos perdonados. Pero yo no puedo venir a decir, oh, yo perdono los pecados del mundo. No, yo no soy Cristo. Déjame decirte que ni aún el Espíritu Santo puede perdonar pecados, porque el perdonar pecados es trabajo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz. O sea, reconozcamos cuál es el trabajo de Dios Padre, cuál es el trabajo de Dios Hijo y cuál es el trabajo del Dios Espíritu Santo. O sea, los tres son el mismo Dios, pero tienen diferente función. Entonces, el Padre no vino a morir por ti. Dice que Él envió a su Hijo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo fue el que envió a morir. Entonces, pero el Padre lo envió y el Hijo regresa al Padre y me deja al Espíritu Santo, que es el que me adopta y es el que me enseña y es el que me instruye y es el que me habla, es el que me dice, hey, ¿sabes qué, Elías? Lo que estás haciendo está mal. Mira, ¿sabes qué, Elías? No te vayas por ahí, mejor vete por acá, porque si te vas por acá te va a ir bien. Así como cuando el apóstol Pablo, ¿no? Dice que él quería ir a ciertos lugares, pero que el Espíritu Santo lo evitaba, ¿no? Le decía, mira, ¿sabes qué? No vayas por ahí. Entonces muchas veces las cosas no salen, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos leyendo en la porción de Mateo capítulo 9, que Jesucristo mismo dice, o sea, lo estamos leyendo con nuestros propios ojos, ¿no? Y no hay peor ciego que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Amén. Dice capítulo 9 de Mateo, versículo 5, dice, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?
Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre nuevamente se hace llamar el Hijo del Hombre, amén. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, mi amado hermano, si tú has pecado, si tú has fallado, al primero que tú le tienes que pedir perdón por todos tus pecados es a Jesucristo mismo. Tienes que venir a los pies de Jesús, pedirle perdón por tus pecados, que Jesucristo te limpie con su preciosa sangre y pedirle que Él te dé el don del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te adopte, el Espíritu Santo te va a llevar a donde Él te quiere llevar. Por eso hay muchos cristianos en las muchas iglesias que no saben ni cómo se llaman, no saben ni a dónde van y no saben ni qué quieren. ¿Por qué? Porque simplemente no dejan que el Espíritu Santo venga y los abrace. Muchas veces nosotros como cristianos no nos hace falta un abrazo, principalmente cuando nos sentimos mal y desafortunadamente nadie nos abraza, nadie nos echa porras y el Espíritu Santo te quiere abrazar, te quiere llevar a ese lugar. Y por eso te decía, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y dejó a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe, ¿no? Para que el Espíritu Santo sea teniendo esos momentos contigo, para que te tomes ese tiempo para que hables con Él. Ahora si va mismo a Mateo, ya vamos a terminar, no sé qué tanto tiempo me quede, o no sé si ya se aburrió de estar en su casa sentado, pero no creo que se aburra de estar sentado porque estamos en cuarentena, amén. Entonces, dice Mateo 16, versículo 27. Vamos a leerlo desde el 25. Estamos en Mateo 16, versículo, vamos a leerlo desde el 24 mejor. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, que es lo que hacemos todos los días, ¿no? Dice, pero todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No podemos dar ninguna recompensa porque no tenemos nada. Nada es nuestro. Lo único que tenemos es el miserable pecado. Cuando llegamos a los pies de Jesús, con el pecado que llevamos, que apestaba, que hedíamos cuando llegamos, era lo que teníamos porque no tenemos nada. Todo es de Dios, todo fue creado por Dios. Dice Colosenses, la palabra de Dios, que todo subsiste por Él, que Él creó todas las cosas. Entonces nada es tuyo, así tengas mucho dinero, tengas las propiedades que tengas el carro que tengas la casa que tengas, nada es tuyo, porque todo es de Dios, porque todo es de Él. Y luego después la palabra de Dios dice, porque el Hijo del Hombre, nuevamente, amén, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces dice la misma palabra de Dios que Jesucristo un día va a venir. Jesucristo no está en la tierra. Jesucristo dejó al vicario, Jesucristo dejó al Espíritu Santo, el que nos adoptó, el que nos recibió. ¿Para qué? Para que pudiéramos venir y alabarle al Señor. Apocalipsis capítulo 1, ya casi terminamos. Apocalipsis capítulo 1, antes de que el apóstol Juan enviara la carta a las 7 iglesias, dice la palabra de Dios así, capítulo 1, versículo 10, dice, yo estaba
en el Espíritu. Nuevamente está hablando del Espíritu, estaba en el Espíritu, ¿no? O sea, estaba conectado con Dios, ¿no? Dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, punto importante, ¿no? Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, lo cual quiere decir que Dios estaba en el cielo cuando el apóstol Juan miró esta visión. Eso quiere decir que Jesucristo nos dejó, que Jesucristo se fue y Jesucristo hizo su trabajo. Dice que Jesucristo murió por nosotros y dice que Él dejó al Espíritu Santo. Mi amado hermano, mi amado amigo, el Espíritu Santo nos ha adoptado. Creo que el Espíritu Santo nos quiere llevar a diferentes niveles. El Espíritu Santo nos quiere llevar a vivir una vida diferente, a que no estemos viviendo una vida de desobediencia, sino que vivamos, como dice Romanos, ¿no? Creo que es un punto importante en el cual tú y yo tenemos que venir y vivir de esa forma. Dice así que, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 12, dice así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, que creo que la historia dice que era uno de los versículos favoritos de Martín Lutero, así como, como Efesios, ¿no? Que Efesios habla mucho de vivir en el Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Mi amado hermano, yo espero que tú estés viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Espero que el Espíritu Santo sea tu guía en estos momentos. Creo que son momentos difíciles. Recuerdo que estamos viviendo esto, lo del coronavirus. No sabemos cómo vayamos a terminar esto como nación. Creo que vienen momentos difíciles, creo que vienen momentos en los cuales nuestra única opción, por así decirlo, no es nuestra única opción, dependiendo en qué espíritu andemos, ¿no? Si en la carne o en el espíritu, sabrá Dios en dónde, ¿no? Pero los que quieran regresarse al mundo se van a regresar. Los que quieran entrar en apostasía van a entrar. Los que quieran ser desobedientes al mandato de Dios lo van a hacer. Pero el Espíritu Santo sigue ahí. El Espíritu Santo te adoptó. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en ti. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas. Recíbelo. Nunca te vas a arrepentir. Yo creo que la vida con Cristo te echaría mentiras. Sería un pastor mentiroso si te diría que de aquí en adelante tu vida va a ser de color de rosa. No, eso es una mentira. La misma palabra de Dios dice que si padecemos juntamente con Cristo, seremos sus hijos. Ahí mismo lo dice Romanos, ¿no? Yo creo que la vida cristiana se batalla, la vida cristiana se sufre. Aún mismo Cristo lo dijo, sabes que en este mundo tendréis aflicción. Dice, pero no temáis. Dice, yo he vencido
al mundo. Como cristiano podemos tener muchos problemas. Acabamos de leer el mismo Mateo, que dice que cada uno que quiera venir en pos de Jesús, o sea, seguirlo, ¿no? Que tomemos nuestra cruz y que le sigamos, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a pagarnos nosotros por nuestros propios pecados, ¿no? Ya hay alguien que nos los perdonó y nos dio salvación, y ese es Jesucristo. Pero cuando Él se refiere a que tomemos nuestra cruz, es nuestro diario vivir, ¿no? Que tenemos problemas como cualquier otra persona. El pastor tiene problemas como usted, como cualquier, trabaja también, se cansa, llora, sufre, soy de carne y hueso, ¿no? También como cualquier otro de ustedes. Y a eso se refería Jesús, ¿no? Que tomemos nuestra cruz cada día, nuestro diario vivir, sigamos a Jesús, seamos obedientes a lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, yo le invito, reciba al Señor Jesucristo y dígale, Señor Jesús, si gusta orar conmigo, oramos. Dígale al Señor, ¿sabes qué, Señor Jesús? Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me des el don de tu Espíritu Santo para que me guíe. Y Señor, y nunca me dejes apartarme de ti, en tu nombre, precioso Jesús. Amén. Entonces, si usted recibe al Señor Jesucristo, yo lo felicito. Si usted recibe al Señor Jesucristo, hay una promesa que es así, yo se la garantizo, porque es promesa, dice el Señor en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestro mayor anhelo es que en este día este sermón le haya ayudado. Yo espero que usted se abrace ahí del Espíritu Santo, no lo suelte. Pídele al Señor en este tiempo difícil que seas enseñándolo usted, y Él lo va a enseñar. La palabra de Dios dice que todo aquel que pide recibe, creyendo, y todo aquel que toca se le abre, y todo aquel que busca encuentra. Gloria a Dios, mi bendición. Mi anhelo es que el Elohim lo bendiga, el Dios Todopoderoso esté con usted en esta semana, sea guiándolo a ese camino en el cual lo quiere guiar a usted. Y pues que pase un buen día. Si gusta levantar en su mano derecha de nuestra congregación, damos la bendición de Moisés. Abdiel, ayúdame. Abdiel me va a ayudar con el shofar. Yevajeja Adonai Vishmereja, Yaera Adonai Panabeleja Vijuneca, Yisa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevajeja Adonai, que tenga una buena semana. Dios me los bendiga y que el Elohim esté con usted. Shalom. Hasta la vista.